Colágeno. Bona nit, doctor. Buenas noches. Claro, tan importante que es el colágeno, pero tampoco sabemos cómo se adquiere, cómo se forma. Sabemos mal del Sabemos colágeno. muy poco. Sabemos, sí. Solamente creemos que el colágeno está en una articulación, que se puede comer, pero no entendemos un poco más qué otras funciones cumple. Y esa es la idea de la charla de hoy. Exacte. I et sembla si comencem amb una petita definició de què és el col·làgen? El colágeno no es más que la unión de diferentes proteínas que forman una estructura de sostén, como de andamio, y de ahí es que después da esa estructura en la piel, en las articulaciones, en los huesos. Los huesos es colágeno puro. És a dir, tots tenim col·làgen, tots portem col·làgen. Nosotros tenemos, este es otro dato, tú sabías y la gente sabía que hay más de 30 tipos de colágeno. No. Y que de manera farmacéutica se pueden comer y consumir, por ejemplo, preparados de hasta 10, 15 tipos de colágeno, pero el resto de los colágenos no son fabricables. Por lo tanto, cuando ya nos adelantamos al final, ya por eso cuando adquirimos preparados o polvos con colágeno, tenemos nada más que un cierto grupo, no tenemos la cantidad que realmente podemos producir de manera fisiológica y natural. Y de ahí es la charla, poder ver hoy cómo podemos hacer todos los tipos de colágeno. Porque si yo quiero mejorar esa estructura unida de proteínas, que es el colágeno, tengo que saber dónde está ese colágeno en tu cuerpo. Ah, molt bé. I on està? Está en la piel, en los huesos, en los tendones, en los músculos, en los dientes, en el pelo, en las uñas, en las estructuras de sostén de los órganos abdominales. Está en muchas áreas. Por lo tanto, de ahí es que si yo tomo un preparado que solamente es para una articulación, un músculo, porque estoy con una artritis, una artrosis, y claro, está bien consumir eso para esa área, pero si yo quiero mejorar el colágeno del ojo, de los dientes, de la dentina o de otras áreas como estructuras del cuerpo, y ese polvito me queda corto. Por eso es tan importante, ¿por qué no pensar al revés? Y es que si yo quiero generar ese colágeno, que es el producto final que me va a hacer bien como estructura, ¿qué pasa si voy como estimulando y consumiendo sus precursores? Todos los productos que sean antecesores al colágeno, para que el cuerpo internamente genere como producto final. Produeixi col·làgen perquè entenc que amb l'edat anem perdent col·làgen, no? Totalmente. Bueno, eso es una de las deterioros y desventajas de la oxidación celular que nosotros llamamos envejecimiento. De hecho, mira en el gráfico que vemos los porcentajes de algunos grupos de tipos de colágeno que tenemos en los órganos. Por ejemplo, en el pelo, el 70% de su estructura es colágeno. Es un montón. Por eso cuando se pierde el colágeno se altera el pelo, en su estructura, en su calidad. 70% del tejido del pelo es colágeno. És col·làgen, molt bé. Otro, en los huesos, el 90%, una barbaridad, 90% del hueso es colágeno. Aleshores, les persones quan es fan grans que comencen a patir d'artrosis és perquè han perdut molt col·làgen. Más que la artrosis, que eso es a nivel articular, el nivel de los huesos, cuando pierden estructuras, que ahí es donde la densitometría es que se pierde densidad ósea, porque se pierde justamente la estructura de sostén. El hueso, aunque parezca duro, en realidad es moldeable y es flexible. Que ya podemos hablar en otro momento por qué es flexible. Justamente porque los huesos se readaptan a cargas eléctricas, a posiciones y a movimientos del cuerpo. Pero bueno, volvamos a esto. Y es que mira, tú mencionabas que en una articulación, por ejemplo, en una artrosis, ahí estamos viendo en el gráfico que entre el 50 y 70% del cartílago articular es colágeno. Es un montón, 50% de esa estructura. Qué importante. Los músculos, 80 y 90%. Casi el 100% de los músculos es colágeno. Es un montón. Por eso con la edad perdemos músculo porque vamos deteriorando el colágeno. I què hem de fer? Ara ja m'estic preocupant. Què hem de fer, doctor? Què hem d'aprendre? El que parlàvem abans d'entrar en aquest gràfic. Eso lo vamos a ver en un momento, cómo podemos, de qué depende y cómo lo podemos mejorar. Otra área, mira cómo tejidos como que no contemplamos que hay mucha concentración de colágeno, por ejemplo, los pulmones. Ah, no. Las estructuras de esos bronquios son músculos, porque de hecho el bronquio es muscular, por eso se broncodilata y se broncocontracción. Sí, molt bé. Ese músculo que hace así es
constricción y dilatación bronquial es músculo. Por lo tanto, si ya estamos hablando que los músculos son colágeno, si yo mejoro el colágeno, mejoro también a nivel bronquial. El músculo diafragmático, músculo, una vez más, es músculo, por lo tanto, puedo mejorar la respiración. El hígado, el 4% de la estructura y la pared del hígado es colágeno. Y luego los vasos sanguíneos. Cuando yo mencionaba que los músculos de los bronquios se contraen y se dilatan porque son músculos, lo mismo pasa en las arterias y vasos sanguíneos. Por lo tanto, si no contemplo que esa estructura, que el vaso sanguíneo se dilata, por ejemplo, en el calor y se contrae, por ejemplo, en el frío, ese juego de contracción y dilatación lo hace el músculo. Si yo con la edad pierdo las proteínas, no genero músculo, ¿qué tengo? Alteraciones vasculares. Y de ahí es donde, si yo quiero mejorar después la circulación, tengo que contemplar mejorar el colágeno de esos tejidos. Mira qué maravilloso es entenderlo de esta manera, porque si no nos quedamos con que el colágeno es simplemente para la piel, porque estoy flácida, porque se me cae el pelo o porque tengo una artrosis. Es mucho más. Tens raó, ho associem molt a l'estètica. Sí. Totalmente, pero en definitiva, una vez más, la estética es la consecuencia del metabolismo de la salud. Si no hay salud, no va a haber estética. És cert, això sempre ho hem dit. Esto siempre lo hablamos. Sempre ho parlem, sí. Aleshores, quins aliments hem de prendre? Perquè jo vull començar a prendre ja col·lagen. Hay muchos alimentos que tienen una gran cantidad y porcentaje de colágeno. De colágeno y otros de sus precursores. ¿Cuáles son? Los aminoácidos esenciales. Sí. Los aminoácidos son esenciales, se llaman así, porque justamente hay un grupo de proteínas que lo que va a hacer es que deben estar como de manera basal, como que siempre son los obligados que tienen que estar para generar luego el colágeno. Molt bé. Son esos aminoácidos esenciales. Aquí tenim, i això traduït en l'idioma de la gent de casa i no mèdic és... Total. Yo creo que el que más caldo de hueso, que aparte de ser tan rico, es tanta cantidad de aminoácidos y de colágenos. Sí. Eso es importantísimo. Después, las carnes, magra, pescado, eso también es una fuente porque recuerda que estamos comiendo músculo y el músculo es el reservorio y hay mucha cantidad, ya habíamos visto en el gráfico, que tenemos entre el 80 y 90% del músculo es colágeno. Entonces, cuando comemos músculo, adquirimos colágeno. Y músculo de animales, por supuesto. Me refiero a que esto de que da igual que es un animal blanco, un animal como un pez o un animal como una vaca, o un pollo, un pavo, esto que nosotros decimos como carne blanca, carne roja, da igual, el músculo tiene colágeno. Té col·lagen, clar. Otro grupo, las frutas y verduras, todas, bueno, sí, la mayoría, pero las que más tienen es la cebolla, las que tienen también, por ejemplo, la lechuga. Sí. Es la que tiene mucha, dentro de las frutas, las fresas, los frutos rojos, los frutos secos y semillas. Això va molt bé, oi? Eso tiene mucho, aparte de tener aceites esenciales y desinflamantes, tienen muchos aminoácidos que tu cuerpo va a hacer después como consecuencia colágeno. Per això engreixa molt. És que, clar, els fruits secs engreixen molt. Sí. Són molt calòrics, oi? Sí, son muy calóricas, pero en definitiva, ¿cuánto vas a comer para que sea tan calórico? ¿Voy a ser obesa por comer 2 o 3 avellanas o almendras al día? No. Pues no, pero sí va a aportar un porcentaje constante que tu cuerpo va a estar agradeciéndolo. Otra cosa, el té verde. El té verde, aparte de ser un antioxidante, tiene mucha cantidad de aminoácidos. Las legumbres, los cereales, obviamente, también tienen. I els ous, hi ha un mite amb els ous. Ara ens anem de tema, però els ous són bons? És aconsellable prendre ous cada dia? Perquè hi ha persones que diuen que sí, altres que diuen que no. Yo creo que volvemos a lo mismo, volvemos como por ejemplo a las almendras en exceso. Sí. Los excesos es la que no se debe consumir, el exceso. Pero si yo voy a consumir un huevo o 2 solo por la mañana en el desayuno, no debería repercutirte ni en tu colesterol ni en tu inflamación. Es pot menjar un ou cada día. Por supuesto. De hecho, yo lo recomendaría. Y más que nada, los que son, en este caso, si quiero consumir el colágeno de eso, la clara del huevo es la que más tiene concentración de proteínas. Muy interesante. Y los lácteos. En cuanto a los lácteos. Y algo que no está agregado aquí, que se me viene a la cabeza, que es un gran contenido de colágeno, es la gelatina.
De hecho, la gelatina, no em prenc mai la gelatina. ¿cómo se produce la gelatina? Doncs ni idea. Se saca de los huesos de animales, de vaca, de cabra, de oveja. Se saca el hueso, el cuero, la piel y otros tejidos como tejidos, por ejemplo, los músculos, tendones de esos animales. ¿Qué hace? Se los cocina, se hace ese caldo, se los purifica, se los limpia, se les saca las toxinas, es decir, se hace un proceso quedándose con el residuo de eso que se deja asentar y luego se los liofiliza, se los hace polvo, se los reseca y por eso después la gelatina en polvo es en polvo, pero es una alta concentración de gelatina. De hecho, el único proceso que tuvieron fue pasar de ser una estructura y un tejido a ser deshidratado, pero estoy comiendo colágeno puro. De ahí es que les recomiendo, si no quieren con sabor, la que no tiene sabor, pero el colágeno dada por la gelatina és innegable la concentració que tiene, ¿ok? Molt bé. Aleshores, tots aquests sobrets de farmàcia o que ja no de farmàcia, inclús en els supermercats ja venen preparats de col·làgen. Per què són necessaris, el que parlàvem abans? ¿Por qué? Yo creo que en realidad está bien que existan productos como estos, se puede suplementar. Como un complement. Pero nada va a... por eso es un suplemento, en realidad no va a ser mejor que el alimento. Siempre con el alimento y se puede acompañar para que haga sinergia el polvo o en cápsulas, da igual. Pero no siempre pensar, y esa es otra cosa, si yo tomo cualquier cantidad que considere o que necesite, que sepan que como depende de un tubo digestivo, mucha de esa concentración no se va a absorber. Por lo tanto, aunque diga tengo que tomar tantos gramos, no se va a terminar absorbiendo. Por eso les recomiendo que tomen sus precursores, que son los aminoácidos esenciales, para que en el cuerpo generen proteínas que va a ser colágeno. Porque el juego es eso, es aminoácidos esenciales, proteínas y al final colágeno. ¿Puedo tomar el producto final como colágeno? Claro que sí, pero recordemos que de manera nutricosmética no hago los diferentes tipos de colágeno. Tomo sus precursores, que son las proteínas, y si no, mucho mejor, sus precursores de la proteína, que son los aminoácidos. Por eso los aminoácidos y las proteínas para mí son las gran herramientas que pueden hacer al final colágeno. Molt bé, els precursors del col·làgen és la proteïna. I els precursors de la proteïna són els aminoàcids. Total. Total. Los aminoácidos esenciales. Com aprenc, O sigui, que hem de prendre aminoàcids i proteïna. Totalmente. Cada setmana. Es así. Totalmente, que puedo alternar si se quiere, pero en definitiva recuerden que tanto los aminoácidos esenciales como las proteínas que van a ser colágeno se pueden adquirir con los alimentos, frutas, verduras y todo ese listadito que hemos visto. Ahora bien, cuando estamos en situaciones de enfermedad, de necesidad metabólica, donde ya hay una edad avanzada y el cuerpo se fue deteriorando, ya tengo enfermedades degenerativas como, por ejemplo, una artrosis, que es una enfermedad degenerativa, que primero se inflamó el tejido y luego se adaptó a esa inflamación crónica, degenerándose y por eso después a esas deformidades y demás, ¿no? Sí. Pero voy a que cuando ya el cuerpo tiene alteración de degeneración, está en modo consumo y de necesidad extra que lo habitual. Ahí es como decir que en esos momentos el cuerpo necesita una dosis extra, sí. Tanto de agua para hidratarse con minerales, como también de aminoácidos o proteínas, para generar un buen colágeno. Por eso, cuando quieren regular, algo que hacemos en las consultas es ayudarlos de manera intensiva, rápida y efectiva con los sueros. En los sueros se puede colocar aminoácidos esenciales para que tu cuerpo ya haga un buen colágeno. Y recuerden que el colágeno no solamente es a nivel estético, estamos hablando de huesos, músculos, tendones. Entonces se les da una herramienta inicial y ya después sí se complementa vía oral, que es la que lo mantiene en el tiempo. Pero bueno, a veces cuando hablamos a veces de la sueroterapia y pensamos que solamente se pone agua y minerales. No, se ponen también aminoácidos esenciales, se ponen estimulantes de regeneración, se ponen desintoxicantes para limpiar, desinflamar. Se pueden proponer muchas formas. Depèn de la necessitat i el que li calgui a cada persona. Perquè tots arribem a l'artrosi, tots, o no necesariamente? No. ¿Podemos arribar a envellir sense artrosi? Por supuesto, porque de hecho la artrosis es la consecuencia y producto final de un proceso degenerativo. Hubieron etapas para luego hacer una artrosis,
Entonces, antes de ser artrosis, indiscutiblemente pasó por una artritis. Antes de ser artritis, primero pasó con disminución de los tejidos, de sustancias nutricionales como por ejemplo los aminoácidos. Cambió el pH, el cuerpo se deshidrató. Hizo tantos cambios químicos que luego inflamó el tejido. El cuerpo siguió inflamándose de manera crónica que hizo la artrosis. I un cop s'ha fet l'artrosi ja no es pot tirar enrere. L'artrosi no marxa. No, Es pot aturar y que no avanci, pero se puede treure-la- mejorar mucho. Mira, en el camino no quiero generar una falsa expectativa y menos en un programa de televisión, pero yo he visto muchas cosas. Esto de que siempre no le genera una expectativa, es decir, vamos a mejorarla, porque claro que no, pero sí mejoraremos signos y síntomas. Ahora en el camino son muchos años que propongo la medicina regenerativa de esta manera. Los cambios que yo he visto donde se reducen al mínimo, Sí. que hasta a veces el especialista de artrosis se sorprende de los cambios que ha hecho una paciente de por ahí muchos años con la artrosis y de pronto ha logrado cambios muy interesantes. Entonces, si a la pregunta es, signos y síntomas, va a mejorar la marcha, va a mejorar el dolor, va a mejorar la molestia, la incomodidad, pero después hasta se pueden mejorar aspectos muy importantes como consecuencia de eso. Entonces, sí, se puede mejorar un montón. Sí, la suroteràpia és cert que ajuda moltíssim. Sí, pero que ese proceso degenerativo, cuando el cuerpo le das herramientas, como hizo etapas para degenerarse, luego hace etapas para regenerarse. Els aminoàcids és el que hem vist aquí, oi? És el que hem vist a la imatge d'aquí, que eren les fruites, verdures, els fruits. Sí, esos son las proteínas y muchos tienen aminoácidos, pero si no, si tienen que elegir entre qué producto puedo consumir como para mejorar mi colágeno y los diferentes tipos de colágeno, como por ejemplo la dentina del diente, porque tengo una edad donde ya los dientes hay que cuidarlos mucho más, entonces voy a productos que sean o aminoácidos esenciales o proteínas. ¿Cuáles? Si quiero aparte de los alimentos, suplementos, los del gimnasio, los de que venden en farmacia, esos polvos de proteínas, sí. Sabemos que un par me va a aportar, pero que en definitiva nadie debería discutir la calidad de proteínas que adquieres a través de los alimentos. Vamos, que es alimento más un suplemento, siempre. Val. I la vitamina C és bàsica per generar col·làgen, oi? La proteína Sí. para generarse, necesita de dos amiguitos, y van todos de la mano. Uno es la vitamina C y el otro es el zinc. Son el trío que va a permitir que el colágeno sea mucho más rápido en generarse y con una estructura mucho más firme. O sigui, és vitamina C, zinc Y proteínas. i proteïna. O aminoácidos esenciales, pero siempre acompañado de la vitamina C y el zinc. Déu-n'hi-do. Son amiguitos, van todos así Sí. unidos, para que se haga un buen colágeno. Necesita el zinc y la vitamina C. ¿Cuánta vitamina C? Bueno, en general depende de la necesidad metabólica, pero con 1 gramo o 2 se quedan a veces muy cortos. La vitamina C sempre pensem en el suc de taronja. Jo quan penso en la vitamina C Sí. és amb el que penso. Pero ahí sí recomiendo que lo suplementen, porque la vitamina C Queda molt curta. se quedan muy cortos. ¿Cuántos kilos de esa fruta debería tomar por día? Val, o sigui- De hecho, está contemplado que para 1 gramo de vitamina C tengo que estar tomando por lo menos 20 kilos de naranjas. De taronja. ¿Alguien toma 20 kilos al día? Pues no. Entonces, claro, no se llega. No llegas. O sigui que recomanes, això m'interessa molt, recomanes que suplementem amb vitamina C, que prenguem vitamines de vitamina Sí. vitamines Vitamina C i de zinc. vitamina C, I zinc. encara que no ens passi res, que tinguem la costum de prendre Que vitamina si se quiere una dosis que es como muy basal, muy básica, 1 gramo si se quiere. I es pot prendre de per vida? Sí, Cada día vitamina C. Totalmente, sí. O sigui, amb pastilletes d'aquest de... Sí, que después con un tiempo, si quieren dejarlo y alternarlo con otra cosa, pero sí, deberíamos tenerlo más que nada. Doncs jo no ho feia, ara ho faré, Y si después queremos ajustar la dosis, por supuesto, el médico es el que va a darle una sugerencia de que, bueno, por ejemplo, si yo estoy en una necesidad metabólica por enfermedad, por ansiedad, por enfermedades por medicación, por envejecimiento, porque quiero estética, da igual, y 1 gramo, seguramente te quedas corta. Yo me iría a 3-4 gramos al día I mínimo. després amb la suroteràpia I que després es fa la vitamina C endovenosa. a la teva consulta també hi ha suroteràpia de vitamina C. Total. Òbviament que jo l'he provat. Perfecte. Sí. Doncs un altre super masterclass, ja estem arribant als últims però m'ha quedat claríssim. Vols afegir alguna cosa abans d'acabar? No, simplemente mencionarles esto de que hay muchos tipos de colágeno, se puede estimular hasta de manera endovenosa y que anímense a mejorar su colágeno con la nutrición oral y
el ejercicio, que eso es importante. l'exercici, Estimula l'exercici. mucho. Ejercicio de peso.